Antes de que el mundo se derrumbara entre bombas y trincheras, antes de que la guerra devorara los sueños de toda una generación, solo existía amor puro y simple entre dos jóvenes. Su nombre era León, ella era Clara. No había mucho lujo en la vida que llevaban, pero sí ligereza. Y a menudo es en la ligereza donde los sentimientos más verdaderos encuentran espacio para florecer. León trabajaba en la panadería de su padre, un hombre estricto pero honesto. Clara era profesora en una pequeña escuela de la ciudad, donde enseñaba a los niños a escribir sus nombres con trazos torcidos y orgullosos. Se conocieron en una fiesta local, en el salón comunitario decorado con luces colgantes y el olor a pastel de harina de maíz en el aire. León no sabía bailar, pero lo intentó de todos modos. Tropezó con su propio pie, hizo reír a Clara, y ahí, en medio de ese lío, algo nació. Algo que ninguno de los dos supo nombrar en ese momento, pero que con el tiempo resultó ser amor. Commenceront con reuniones sencillas en paseos, al final de la tarde, notas dejadas debajo de la puerta, promesas hechas en voz baja y con el corazón acelerado. León le escribía torpes poemas y Clara coleccionaba cada uno de ellos como si fueran joyas. «Tienes manos de panadero y corazón de poeta», dijo sonriendo. Y él, tontamente enamorado, le devolvió la sonrisa. Los fines de semana escapaban de la ciudad y se iban al campo, tumbados en el césped viendo pasar las nubes, hablando del futuro. Clara soñaba con abrir una pequeña escuela privada. León quería aprender más sobre repostería y tal vez abrir su propia panadería. En sueños simples. Y en medio de esos sueños siempre estábamos nosotros. Casarse, tener hijos, envejecer juntos. Pero el mundo exterior tenía otros planes. El rumor de la guerra comenzó como una noticia lejana en los periódicos. Conflictos en otras naciones, rumors, políticos, voces. Poco a poco, ese susurro se convirtió en un grito. Cuando llegaron los primeros anuncios de convocatoria, muchos todavía creían que no duraría, que todo se resolvería en unos meses. Una ilusión común, como todas las ilusiones previas a la tormenta, llamaron a León. No porque quisiera pelear, sino porque sentí que tenía que hacerlo. El sentido del deber era fuerte entre los jóvenes. Eso es lo que todos decían: protege la patria, protege la tuya. Pero en el fondo, solo pensaba en proteger a Clara. Yo lucharía por ella, volvería con ella. Repetí esto como un mantra todas las noches antes de irme a dormir, con el pecho oprimido y el miedo escondido detrás de un coraje prestado. La semana previa a su partida, Clara y León vivieron como si el tiempo se hubiera congelado. Cada segundo fue saboreado con intensidad. Un toque de mano se convirtió en eternidad. Un beso llevaba el peso de 1000 promesas. Ella le cortó el pelo con cuidado. Él arregló sus cosas en la cocina, como si ya fuera una rutina de marido y mujer. Pero no hubo tiempo para casarse. La guerra no espera al amor. Inacabado, el día antes de embarcar, fueron juntos al viejo roble de la colina, donde se habían intercambiado su primer te amo. León le entregó a Clara una pequeña caja de madera. Dentro había un anillo sencillo, que había hecho con alambre y anillos de pan. No es bonito, pero es lo que tengo ahora. Cuando regrese, te daré uno real. Pero hasta entonces, usa esta ahí para mí, gritó Clara. No porque fuera un anillo pobre, sino porque fue un gesto lleno de todo lo que más importaba: entrega. Esperanza y amor. Te espero, dijo entre lágrimas. Y vuelvo, respondió, con la firmeza de quien necesita creerlo para no volverse loco. Y luego, la guerra los separó. Este fue el comienzo de una historia que prometía ser de reencuentros y finales felices. Pero la vida, como la guerra, no siempre sigue los guiones que escribe el corazón. León se fue llevándose el recuerdo de la sonrisa de Clara y el aroma del pan recién hecho de la mañana. Clara se quedó, con la mano en el corazón y la mirada fija en el camino, donde algún día él regresaría. Tal vez diferente, tal vez mayor, tal vez herido, pero creía que lo haría. Su amor nació en la calma, pero sería puesto a prueba en el caos. Why no to do amor, por muy sincero que sea, sobrevive a los cambios de los tiempos. La estación de tren parecía respirar tensión aquel día. Un cielo gris cubría la ciudad como un pesado manto, y el sonido de la locomotora a lo lejos resonaba como una advertencia. Las familias se reunieron en la plataforma, se dieron la mano, se dieron abrazos, dijeron todo lo que sus corazones no querían aceptar: que se iban, que tal vez no regresen. Y tal vez ese fue el último toque, la última mirada, el último te amo. León y Clara estaban entre la multitud, pero parecían solos.
como si el mundo entero hubiera quedado en un segundo plano y solo existiera ese momento. Tiene su mochila colgada del hombro, con los hombros rectos, tratando de ocultar su miedo. Le temblaban las manos mientras sostenía el anillo de alambre que él le había dado. No había mucho que decir. Ya lo habían dicho todo, pero aún así, las palabras llegaron precipitadas, interrumpidas por silencios que dolían más que cualquier sonido. ¿Vas a escribir?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Todos los días, si puedo. Aunque no lleguen, les escribiré. Clara asintió y se mordió el labio para contener las lágrimas. Ella quería ser fuerte para él. Pero, ¿qué tan fuerte eres cuando te están a punto de arrancar el corazón del pecho? ¿Cómo sonríes cuando el futuro es incierto y el presente parece querer escaparse de tus dedos? León sacó una pequeña carta doblada de su bolsillo. Ansí algo me pasa. Si un día no recibes nada más, esta carta será leída solo más tarde. Prométeme que solo la abrirás si ansí es necesario. Ella tomó la carta con manos vacilantes. No lo necesitaré, volverás. Sé que lo harás. Al intentó sonreír y por un momento, la sonrisa fue real, porque en ese segundo creyó. Creyó porque lo necesitaba, porque ella creyó. Amon, y eso fue todo lo que lo sostuvo. El movimiento aumentó alrededor. Silbatos sonando, soldados haciendo fila, madres llorando, esposas y novias tratando de memorizar los rostros de sus hombres. Clara abrazó a León con fuerza, como si pudiera mantenerlo allí con solo su abrazo, como si su amor fuera suficiente para protegerlo de las balas y las bombas, del frío y del hambre, de la soledad y la muerte. No me olvides, ¿vale? Such, nunca eres mi hogar. Clara ni yo me voy a casa en el tren, volvió a silbar. La despedida se hizo inevitable. La besó suave y prolongadamente. El tipo de beso que intenta preservar el sabor, el olor, el tiempo. Luego colocó su frente contra la de ella. Tú lo eres todo para mí. Y luego soltó sus manos. Clara quería perseguirlo, quería gritar, quería decir algo más, cualquier cosa, aunque fuera solo un quédate. Pero lo único que pudo hacer fue quedarse allí, inmóvil, con los ojos llorosos y una opresión en el pecho, observando a León. Subir al carruaje. Cuando el tren empezó a moverse, se volvió y saludó. Ella le devolvió el saludo, con los ojos fijos en él, como si pudiera retenerlo con solo su mirada, y así permaneció hasta el último momento, hasta que se convirtió en solo una figura en la ventana, y luego, nada. El sonido del tren, alejándose, fue como una herida abierta. La estación, que alguna vez pareció palpitar de emociones, ahora parecía vacía. Clara seguía allí, de pie, sosteniendo la carta y el anillo, como quien sostiene su corazón en sus propias manos. Miró hacia el cielo gris y dejó que brotaran las lágrimas. No fue debilidad. El amor en su forma más cruda, a la forma en que sabes que el otro necesita irse, incluso cuando todo dentro de ti grita que se quede. Ese día Clara regresó sola a casa, la casa que aún conservaba su olor, sus notas, sus planes. Se sentó en la cama, miró el anillo de alambre que tenía en el dedo y susurró: «Vuelve a mí, León». Afuera, la guerra ya empezaba a cobrar sus primeros nombres, pero adentro, en silencio, Clara hizo lo que pudo. Ana esperó y recé para que ese amor, nacido en la sencillez, fuera lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la distancia, el tiempo y la brutalidad de la guerra. Durante los primeros meses, las cartas eran como pequeñas chispas de vida en la oscuridad. Clara corría todos los días al buzón con el corazón acelerado, esperando un sobre con el nombre de León. Y casi siempre, él estaba ahí. A veces, eran solo unas pocas líneas, apresuradas, escritas entre una patrulla y otra. Otras veces, páginas enteras vendrían llenas de detalles de lo que vio o sintió, soñó. Hablaba de sus compañeros, del frío cortante, de las marchas interminables, pero siempre, siempre terminaba diciendo que pensaba en ella antes de irse a dormir. Clara leyó cada letra como si fueran oraciones. Los guardaba todos en una caja de madera debajo de su cama. Lo leyó de nuevo cuando el anhelo lo apremiaba, cuando la incertidumbre amenazaba con aplastar su esperanza. Cada palabra de León era un hilo que todavía los conectaba, un puente entre el mundo devastado donde él estaba y la vida que ella mantenía viva para cuando él regresara. Pero poco a poco, la brecha entre letras empezó a crecer. Primero, fue una semana sin novedades. Luego 2. Clara intentó convencerse de que era solo la distancia,
el caos de la guerra, tal vez problemas en el correo, pero su corazón, antes lleno de fe, empezó a preocuparse. Cuando finalmente llegó una nueva carta, el alivio fue como un cálido aliento en un duro invierno. Pero había algo diferente en esas palabras. León parecía cansado. Las frases eran cortas, los pensamientos dispersos. Habló menos de lo que vio y más de lo que sintió, a miedo, a desánimo, anhelo. Algunos días aquí parecen durar semanas. Otros pasan como un abrir y cerrar de ojos. A veces me despierto sin saber qué día es, pero siempre te recuerdo, tu cara me salva. Después de esta carta, volvió el silencio y se quedó. Clara esperó. Día 2, 7:20. Todas las mañanas iba al buzón con la misma esperanza y volvía con el mismo vacío. Empezó a tener pesadillas. Soñaba con trenes que partían sin regresar, con cartas ardiendo en sus manos, con León llamándola a través de explosiones. Se despertó sudando, con el pecho oprimido y el anillo de alambre todavía en el dedo. La gente de alrededor estaba empezando a seguir con sus vidas. La ciudad se adaptó a la ausencia de sus jóvenes. La guerra todavía estaba geográficamente lejos, pero lo suficientemente cerca como para moldear rutinas, silenciar sonrisas, tragarse sueños. Algunas mujeres recibieron noticias de pérdidas, otros de personas heridas. Algunos ni siquiera sabían qué pensar. Como Clara intentó llenar el silencio con ocupaciones, enseñaba como si estuviera entera, pero por dentro era un fragmento frágil. Leía las viejas cartas de León por las noches, tratando de encontrar pistas, como si pudiera adivinar dónde estaba ahora. A veces le escribía, incluso sin saber si llegarían las cartas. Hoy el cielo estaba hermoso, León tan azul que dolía. Pensé en ti, siempre lo hago. Todavía guardo tu aroma en mi almohada. Todavía cuento los días como si te trajeran de regreso. Pero los días simplemente se acumularon y el buzón quedó vacío. Clara empezó a comprender un nuevo tipo de sufrimiento. No fue exactamente dolor, fue ausencia. Un agujero donde debería estar el sonido de su voz, la sensación de su mano entrelazada con la de ella. La ausencia es diferente de la muerte, porque la muerte es una certeza. La ausencia es cruel, porque se alimenta de la duda. Las otras chicas de la ciudad, muchas de ellas en situación similar, intercambiaban miradas cómplices en las ferias, en los mercados, en los bancos de las iglesias, pero ninguno de ellos dijo en voz alta lo que más temían, que el silencio de las cartas pudiera significar el fin. El tiempo, ese ladrón silencioso, continuó su obra. Quitó las hojas de los árboles, los olores de las estaciones, los detalles del rostro amado. Clara se aferró a lo que pudo, al sonido de su risa que aún resonaba en el recuerdo, al son del último adiós en la estación, a la promesa de que volvería, pero incluso el recuerdo comienza a desvanecerse cuando el silencio se prolonga demasiado. Una noche, Clara fue al roble del cerro, el mismo donde se habían intercambiado su primer te amo, donde él le había pedido que se casara con él, con un anillo hecho a mano. Se sentó bajo el árbol, con las viejas cartas apiladas en su regazo, y lloró. No es un grito explosivo y desesperado, pero un llanto contenido, silencioso, como el de quien lleva meses llorando por dentro, y recién ahora deja que se desborde. No sabía dónde estaba León, si todavía lo fuera Anne, pero sabía que lo amaba, y supe que tenía que seguir adelante, no para rendirse, sino para sobrevivir. Y así, el silencio de las cartas pasó a formar parte de su vida, un vacío ruidoso y constante, un sonido silencioso que acompañaba cada paso, cada pensamiento. Su ausencia era como una sombra, presente incluso en los días soleados. Su ausencia no detuvo el tiempo. Clara, aún sin quererlo, se dejó llevar por la corriente de los días. La vida, cruel en su rutina inflexible, continuaba, y ella necesitaba seguir adelante, aunque a cada paso sentía que dejaba algo atrás, incluso si el corazón gritara en silencio por alguien que quizás nunca regresaría. El primer paso fue regresar a las aulas. Los alumnos seguían allí, esperando. Las historias, las lecciones, las risas contenidas entre un ejercicio y otro. Clara se puso el vestido azul, que según León, resaltaba sus ojos, y se fue. Se sentó ante su escritorio, respiró hondo y sonrió a los niños. Una sonrisa temblorosa pero presente. Eso es lo que ella tenía para ofrecer en ese momento. Enseñaba letras, corregía cuadernos, ponía estrellas a buenos ensayos.
todo con la misma dulzura, pero en el interior se estaba desarrollando otra narrativa. Cada palabra escrita en la pizarra, cada pregunta respondida, cada risa contenida, todo era un intento de mantener la cordura, de sostener los extremos de un corazón deshilachado. Las cartas de León habían dejado de llegar así a casi 2 meses. El silencio se había convertido en un personaje de su rutina. Clara aprendió a vivir con ello, aunque cada día, al pasar frente al buzón, sentía que se le revolvía el estómago con la tonta esperanza de encontrar algo allí. Por la noche preparé la cena como si él todavía estuviera. Allí colocaba 2 platos sobre la mesa y a veces incluso servía 2 vasos de agua. Antes de darse cuenta, era un hábito difícil de romper. Su amor todavía estaba allí, vivo, presente, incluso si el hombre que amaba estaba desaparecido en algún lugar del mundo, devorado por la guerra. La gente de la ciudad empezó a comentar, en voz baja, pero Clara escuchaba: pobre niña, todavía estoy esperando. Algunos ofrecieron consejos bien intencionados, otros simplemente miraron hacia otro lado. El tiempo iba pasando a Annie y nadie esperó para siempre. Al menos, no en ese mundo donde el futuro era tan incierto. Fue una tarde de otoño que Clara se reencontró Miguel, un amigo de la infancia, hijo del farmacéutico de la ciudad, que había regresado tras años viviendo en la capital. La vio en la feria, con una cesta de manzanas en las manos, y la saludó con una sonrisa sincera. Conversaron allí mismo, entre puestos de verduras y olor a pan recién hecho. Miguel fue amable. No sacó a relucir el tema de la guerra, no hizo preguntas sobre León. Él simplemente hablaba. Ría Khan. Ella hacía comentarios divertidos sobre los días de lluvia o el gato que dormía en el techo de la iglesia, y por unos minutos Clara lo olvidó. Comenzaron a verse con frecuencia, primero por casualidad, luego por intención. Caminaron hasta el río, como lo hacían cuando eran niños. Al principio Clara se sintió culpable, como si sonreír junto a otro hombre fuera a traicionar a Leonan, pero Miguel nunca forzó nada. Estaba ahí, y esta presencia ligera y constante empezó a llenar los huecos que había dejado el silencio. Aún así, Clara se negó a quitarse el anillo de alambre del dedo. Era como un escudo, un recordatorio, un enlace. Pase lo que pase, León era parte de ello. Incluso sin saber si todavía vivía, ella lo llevó consigo. Las estaciones seguían cambiando. Los niños crecieron, la escuela adquirió nuevo personal y la guerra aún ardía a lo lejos. Clara aprendió a despertarse todos los días, a hacer café, encargarse de los quehaceres, enseñar, sonreír cuando fuera necesario. Aprendió a vivir sin saber. Y esa fue, quizás, la mayor elección que le dio la vida. En algunas noches más frías, todavía escribía cartas que tal vez nunca se lean, pero escribir era como hablar con él. Le habló del día, de esos miedos, de cómo Miguel la hacía reír y de lo culpable que se sentía por ello. Una noche escribió: León, todavía te estoy esperando, pero la espera ha cambiado de forma. Ya no duele como antes. A veces, me asusta lo mucho que puedo continuar, como si, de alguna manera, todavía estuvieras aquí, dentro de mí. Todavía tengo miedo de olvidarte, y más miedo aún de dejar de amarte. Clara no estaba segura si esto era traición o supervivencia. Solo sabía que, a pesar de todo, estaba aprendiendo a vivir. La vida no se había detenido por su dolor, y ella, poco a poco, empezó a darse cuenta de que tal vez ella también podría seguir. Ella todavía lo amaba, pero el amor, como el tiempo, también cambia de forma. Y esta historia ya te ha tocado el corazón hasta ahora. Ahora te invito a ser parte de este viaje conmigo. De ella en Me Gusta, se nota que este tipo de contenido merece seguir contándose, y suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de esta trama que apenas comienza. Te enfrentas a una historia que habla de amor, pérdida, esperanza y decisiones difíciles, y lo que viene después te conmoverá aún más. En el próximo capítulo, Clara se encuentra ante algo impensable, a un nuevo nombre, una cara nueva, un hombre que aparece en el vacío dejado por León. ¿Se resistirá? ¿Puede renacer el amor incluso cuando todavía hay una sombra en el corazón? Quédate conmigo. La secuela es emocionante y te lo garantizo a lo que sucederá después. No estás preparado para sentirlo. Vayamos juntos hasta el final de esta historia. El tiempo, silencioso e implacable, siguió su curso, y con ello llegaron cambios, algunos sutiles, otros brutales. Clara ya no era la misma chica que se despedía en la estación con los ojos llenos de esperanza. Todavía era fuerte,
todavía era dulce, pero algo dentro de ella se había reconfigurado. El silencio de León había creado espacios, y la vida, con su insistente continuidad, siempre encuentra la manera de llenar los vacíos. Fue en una tarde cualquiera que Miguel se volvió a cruzar en su camino. Una vez más, él estaba allí, como si no exigiera nada, pero lo ofreciera todo en presencia, escucha, amabilidad. Miguel era lo opuesto a la guerra. Mientras el mundo ardía en destrucción, reinaba la calma. Era Pazan y Clara, aunque reticente, empezó a permitirse pequeños momentos con él. No hubo promesas, no hubo besos. Hubo largas conversaciones en el porche, té caliente en la mano, risas tímidas entre historias del pasado. Miguel sabía escuchar, y quizá eso era lo que Clara más necesitaba. Alguien que no preguntó, y sí, sino que simplemente estuvo ahí. La gente de la ciudad empezó a darse cuenta, comentaron con sonrisas curiosas, como si estuvieran observando un desarrollo inevitable. Clara merece ser feliz, dijeron, y ella escuchó, pero no respondió, porque dentro de él había un campo de batalla silencioso. León todavía estaba allí, en cada carta guardada, en cada oración susurrada, en cada latido del corazón. No había muerto, al menos no oficialmente, pero el silencio que se había prolongado durante más de 4 meses hablaba más que cualquier ausencia confirmada. Y Miguel era una presencia, era una certeza, era un nombre y una nueva cara que empezó a ocupar espacios que antes solo pertenecían a León. Una tarde, mientras caminaban juntos por el camino de tierra que conducía al río, Miguel se detuvo frente a un viejo roble. ¿Alguna vez has traído a alguien aquí antes?, preguntó, sonriendo. Clara guardó silencio. Ese era su lugar con León, el lugar donde él le había pedido matrimonio, donde habían soñado juntos, pero ahora ella estaba allí con otro hombre, y sintió el peso en su pecho. Miguel comenzó, vacilante. Hay cosas que todavía no sé si podré dejar atrás. Él asintió. No te estoy pidiendo que lo olvides, solo permíteme estar aquí, como pueda. Sé que no soy él, pero estoy vivo, y te admiro mucho por todo lo que eres, incluso por llevar todo lo que llevas. Estas palabras resonaron en la mente de Clara durante días, porque no quería reemplazar, no quería borrar a León, solo quería estar a su lado, de cualquier forma posible. Clara regresó a casa y tomó la carta sellada que León le había dejado el día de su partida. No lo había leído todavía, solo debía leerse si fuera necesario. Y allí, sentada en el borde de la cama, se preguntó, ¿sería este el momento? Pero algo dentro de ella todavía se resistía. Había algo definitivo en abrir esa carta, como si al hacerlo estuviera cerrando un ciclo prematuramente. Y ella aún no estaba lista, no del todo. En los días siguientes, ella y Miguel empezaron a verse con más frecuencia. La llevó a la escuela, la ayudó con el jardín del patio trasero, reparó el techo. Pequeños gestos que juntos empezaron a construir una nueva rutina. Y Clara, entre la culpa y el consuelo, empezó a permitirse sentir algo que hacía mucho tiempo que no sentía en paz. Una noche, después de cenar, Miguel le tomó la mano. No dije nada. Él simplemente se mantuvo, y ella no lo retiró. El silencio entre ellos fue ligero, cálido, diferente al silencio que dejó la guerra. Era un silencio de alguien que no necesitaba decirlo todo para hacerse entender. Pero esa misma noche, antes de irse a dormir, Clara volvió a soñar con León. Apareció entre la niebla, sucio, herido, pero sonriendo, y simplemente decía, sigue siendo mi hogar. Despertó con lágrimas en los ojos y el corazón dividido entre dos mundos que nunca debieron cruzarse. En el espejo, vio a una mujer nueva. Todavía amaba a León, quizás siempre lo hizo, pero no podía ignorar lo que empezaba a surgir allí, ante sus ojos y en su corazón. Miguel no era el pasado, era una posibilidad para él. Futuro. La parte más difícil no fue elegir entre dos hombres. Y allí, en el umbral entre el recuerdo y la esperanza, Clara empezó a aceptar que, tal vez, volver a amar no era una traición, sino una forma de seguir con vida. El amor de Clara por León no había muerto. Era importante reconocer esto. Todavía latía dentro de ella como una llama discreta, protegida por el cristal del tiempo y el anhelo, pero esa llama ya no era un fuego. No ardía como antes, no consumía sus pensamientos a cada momento, no apretaba su pecho todos los días. Todavía estaba allí, solo que más pequeño, más contenido, menos presente. La prolongada ausencia de León, combinada con el silencio de las cartas, había dejado profundas huellas. Por mucho que Clara intentara mantener viva la esperanza,
Lo cierto es que la guerra se había llevado más que noticias, también se había llevado parte de la conexión. Entre el hilo invisible que los unía comenzó a deshilacharse. Clara lo notó en las pequeñas cosas. Antes le habló a León e incluso en su mente. En cada decisión, en cada duda, imaginaba lo que diría, cómo reaccionaría. Pero ahora, a veces, pasaban días sin que ella lo mencionara ni siquiera a sí misma. Cuando se dio cuenta se sintió culpable, como si estuviera incumpliendo la promesa que había hecho en la estación en T. Esperaré. Pero ¿qué hacer cuando la espera se convierte en un abismo? Cuando ya no haya respuestas, ni señales, ni siquiera sueños. Todavía leía las viejas cartas, pero con otros ojos. Ya no se perdía en palabras apasionadas con el mismo fervor. Ahora los leo con nostalgia y gratitud, como quien hojea un diario de una época hermosa, pero que parece pertenecer a otra vida. Y en cierto modo, eso fue todo. La Clara que amaba a León con todas sus fuerzas era una mujer de antes de la guerra. El que existía ahora era diferente. Uno que aprendió a sobrevivir de los pedazos rotos, aunque aprendió a reconstruirse con el silencio. Y allí estaba Miguel. Miguel no tomó el lugar de León. Era imposible, pero ocupó un nuevo espacio. Un espacio construido no sobre promesas del pasado, sino sobre gestos del presente. No dijo te amaré por siempre, pero estaba allí todas las mañanas, ayudando a cargar los sacos de harina, limpiando las hojas del techo, escuchando a los niños de la escuela recitar poesía. Clara empezó a darse cuenta de que amar a León era como amar a un fantasma, alguien que quizás ya no existía, al menos no en la forma en que ella lo recordaba, porque la guerra cambia a la gente. Clara lo sabía ¿y si León estuviera vivo? ¿Quién sería ahora? Esa pregunta la atormentaba más que su ausencia. Un domingo por la tarde, mientras preparaba pan, Clara se encontró tarareando. Era una vieja melodía que ella y Miguel habían escuchado juntos en la plaza. Fue en ese momento que algo dentro de ella se rompió de una vez por todas. No fue tristeza, fue la aceptación de que su amor por León había cambiado. Todavía existía, pero ya no le impedía vivir. Se sentó con las manos cubiertas de harina y lloró en silencio. Lloró por todo lo que pudo haber sido, por todas las promesas hechas bajo el roble, por los planes que no sobrevivieron a la guerra. Lloró porque eso es el amor, no solo un sentimiento, sino también un constante adiós a lo que no pudo ser. Después de llorar, se sintió más ligera, como si parte del peso que había estado cargando durante tanto tiempo finalmente se hubiera disuelto. Miguel llegó más tarde ese día, con una flor silvestre en sus manos. No fue una fecha especial, solo lo encontró hermoso en el camino. Se lo entregó con una sonrisa tímida y clara. Por primera vez, tuvo ganas de abrazarlo de verdad, sin culpa ningún conflicto, solo con gratitud. Esa noche, volvió a soñar con León. Pero esta vez, él no estaba herido ni la estaba llamando. Él simplemente estaba ahí, sonriendo a la distancia, como quien entiende. YNL. Sueño. Ella susurró, perdóname, y él asintió con la cabeza, con los ojos llenos de ternura. Como si de ayer no me traicionaste, solo aprendiste a vivir. Clara se despertó con el corazón en paz. El anillo de alambre todavía estaba en su dedo. Ella no se lo quitaría no por apego, sino por respeto. Porque ese amor, aunque debilitado, seguía siendo parte de quién era ella. No era necesario arrancarlo ni olvidarlo, simplemente colocado en el lugar que le corresponde en el pasado. El amor por León no había muerto, pero ya no era el centro. Ahora era un hermoso recuerdo, un capítulo importante, un punto de partida. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara miró al futuro sin miedo. Fue en una mañana clara, cuando las nubes parecían haberle dado un respiro al mundo, que regresó. Ningún anuncio, ninguna carta, ninguna advertencia. Simplemente apareció una figura en el camino polvoriento, que venía de lejos, tambaleándose, llevando consigo el peso de los años perdidos. A León había vuelto. Él, por un momento, pensó que sus ojos la estaban traicionando, que tu mente, cansada de esperar tanto, estaba creando un espejismo. Pero cuando él se detuvo, con los ojos fijos en ella, Clara supo en era él. No es el mismo de antes, pero aún así, Leona estaba más delgado. El rostro, antes suave y juvenil, ahora mostraba rasgos duros, envejecidos por el dolor y la supervivencia. La barba crecida, los ojos hundidos, la piel marcada por el sol, el frío, y quizás por recuerdos que nunca podría contar del todo. Porro, Ira, León. Y había regresado. Clara no sabía qué hacer. Ella se quedó quieta, con la mano todavía sosteniendo un paño húmedo. El tiempo se congeló allí, entre los dos. No hubo prisa,
ni un abrazo inmediato. Hubo asombro, conmoción y sobre todo, duda, como si ese reencuentro, tan soñado durante tanto tiempo, estuviera ahora fuera de lugar. Fuera de lugar. Caminó hacia ella en silencio. Cuando habló, su voz era baja, casi quebrada. Dije que volverían, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. León, Dios mío, fue todo lo que pudo decir. Y así, se quedaron allí, uno frente al otro, tratando de reconocer en quién se habían convertido, tratando de recordar quiénes habían sido. León miró hacia abajo por un momento, como si le avergonzara haber tardado tanto. Solo llevaba una bolsa maltrecha y una carta, doblada, la que había prometido enviar si todo salía mal, pero nunca lo envió. Lo mantuvo consigo durante toda la guerra, como recordatorio de lo que le esperaba, o lo que creía que todavía esperaba. Clara, yo pensaba en ti todos los días. Tenía miedo de no poder regresar, pero fuiste lo único que me mantuvo adelante. Ella escuchó esto con una opresión en el pecho. Era todo lo que siempre quise escuchar, pero ahora sonaba como un eco de otro tiempo, de una época que ya no existía. Clara Lowe. Se sentaron a la mesa de la cocina como antes, pero ya no era como antes. León contó fragmentos de lo que había vivido, el campo de batalla, los heridos, los amigos que no regresaron. Había estado capturado por un tiempo, se escapó, permaneció escondido en pueblos lejanos hasta que logró regresar. Una odisea en un milagro, tal vez, pero un milagro tardío. Ella escuchó todo con lágrimas en los ojos, pero con el corazón dividido. Sentí compasión, gratitud de que estuviera vivo, pero algo dentro de ella ya había cambiado. El lugar donde vivía León ya no era el mismo. Cuando terminó el relato, Clara guardó silencio. León extendió su mano y tomó la de ella, como si quisiera recuperar todo lo que había allí, en ese toque. ¿Aún llevas el anillo? ¿Eso significa que me esperaste? Clara respiró hondo, miró su mano. Sí, el anillo todavía estaba allí, pero ¿qué representaba ahora? Te esperé, León. Esperé todo lo que pude. Esperé con todas mis fuerzas. Pero la vida no se detuvo ni yo cambié. Retiró la mano, lentamente. Sus ojos, antes vibrantes, ahora parecían lagrimear. No había ira allí, en solo dolor. Un dolor que no podía nombrar, porque había regresado, esperando encontrar todo en su lugar. Pero encontró un mundo que seguía sin él. ¿Hay alguien?, preguntó, casi en un susurro. En Clara vaciló, pero sabía que necesitaba ser honesto. Él tiene... Y llegó cuando todo estaba oscuro. Me ayudó a continuar. Me enseñó que vivir no se trata de traicionar a los que quedaron atrás. León bajó los ojos. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Pensé en todo. Clara, menos sobre eso. Pensé en la guerra, en la muerte, en perder las piernas, la cabeza. Pero nunca pensé en perderte. Ella se acercó y le tocó la cara con cariño. Y en ese toque había de todo: un amor antiguo, respeto, compasión, tristeza. Pero ya no había más ganas. Ya no existía esa llama viva. No me perdiste, León. Simplemente no me encontró en el mismo lugar. Te amo, pero ahora de una manera diferente. Él asintió con dificultad, como si eso rompiera algo dentro de él. Pero León era un hombre de guerra, y en cierto modo, saber que Clara estaba viva, bueno, feliz, aunque estuviera con otra persona, era una victoria suficiente. Esa noche durmió en una habitación de invitados improvisada. No pidió nada, no forzó nada. Sabía que, después de todo, su mayor batalla sería contra el tiempo que había pasado, y quizás este fue el único que no pudo ganar. León regresó a la ciudad como un extraño en su propia historia. Cuando Seifiu era el joven de la panadería, conocido por todos, amado por su valentía y su amor inquebrantable por Clara, pero cuando regresó, años después, fue recibido por miradas discretas, susurros en los rincones de la feria y una especie de silencio que pesa más que cualquier palabra. Era como si el tiempo hubiera construido un mundo nuevo y él no hubiera sido invitado a ser parte de él. Las calles eran diferentes, aunque seguían siendo las mismas. La plaza donde me encontraba con Clara ahora tenía bancos nuevos. La escuela donde enseñaba había ganado más aulas. La panadería de su padre había cerrado tras la muerte del anciano. Detalle que León solo supo por terceras personas, pues ya no había ningún miembro de su familia allí. La guerra no solo le había quitado tiempo y juventud, le había quitado todo lo que sabía. Caminar por los callejones era como visitar un recuerdo borroso. Todos los colores eran un poco diferentes. Las voces, más
bajan los rostros, en su mayor parte, son desconocidos, y quienes lo reconocieron lo miraron con una mezcla de lástima y vergüenza, como si no supieran exactamente cómo recibirlo. Después de todo, ¿qué le dices a un hombre que regresa de la guerra y descubre que su vida ya está reescrita? León intentó encontrarle sentido a su regreso. Pasaba las mañanas paseando por la ciudad, observando, escuchando. A veces me sentaba en el kiosco de la plaza y simplemente me quedaba. La gente pasaba, algunos. Otros simplemente miraron hacia otro lado, respetando ese espacio invisible que se forma alrededor de quienes llevan más pasado que presente. Durante estos paseos vio a Miguel por primera vez. Era una tarde soleada y débil. Clara venía por la calle, con el pelo recogido delicadamente y un libro en los brazos. Miguel estaba a su lado, sonriendo, diciendo algo que la hizo reír. Fue una risa ligera, sincera, llena de vida, y León sintió que su corazón fallaba por un instante. Y esa risa ya había sido tuya ahora. Era de otra época. No se acercó más. Simplemente miraba desde lejos, parado detrás de un árbol, como si espiara un sueño perdido. Y en ese momento no se sintió enojado, simplemente se lo perdió. No de Clara, sino de lo que habían sido, de lo que pudo haber sido. La guerra no los mató a balazos, sino a distancia. Al día siguiente fue a la iglesia. Se sentó en los últimos bancos, con la mirada fija en el altar. No era un hombre de fe, al menos no de esos que van a los servicios religiosos. Pero allí, en silencio, dijo la única oración que sabía decir. Pidió fuerzas para aceptar lo que no podía cambiar. El sacerdote, un anciano de voz suave, lo reconoció. Ella se sentaba a su lado, después de misa. No todos regresan, León, Ani, no todos los que regresan sanos y salvos. Pero volviste, why, eso es algo. León lo miró con los ojos llorosos y susurró, regresar no es lo mismo que pertenecer. El sacerdote asintió. Entonces busca otro lugar al que pertenecer. Quizás no sea donde esperabas, pero aún puede ser hermoso. Esas palabras se quedaron con él, más que cualquier carta, más que cualquier saludo. Esa noche, Clara volvió a invitarlo a cenar. Miguel también estaba allí. El ambiente no era hostil. Al contrario, se mostró sereno, respetuoso. Miguel le tendió la mano a León, firme, sincero, y León lo apretó, sin apartar la mirada. Aquí había dos hombres que habían amado a la misma mujer, y que, a su manera, querían lo mejor para ella. Durante la cena, hablaron de cosas sencillas, el mercado, la escuela, el clima. León escuchó más de lo que habló. Observé los gestos de Clara, las miradas entre ella y Miguel, la complicidad que se había formado, y aunque le dolió, lo reconoció, era amor. No el mismo amor que había conocido, pero amor al fin y al cabo. Cuando terminó, León le dio las gracias y se despidió. Clara lo acompañó hasta la puerta. Gracias por venir, dijo con sinceridad. Gracias por invitarme y por seguir siendo amable conmigo. Ella tomó su mano por un momento. Siempre serás parte de mí. León, nada borra lo que vivimos. Él sonrió, una sonrisa triste pero real. Lo sé. Y eso ya es más de lo que mucha gente tiene. Y luego caminó por la calle, más ligero que los días anteriores, todavía sin saber exactamente a dónde iría. Todavía no estoy seguro de nada, pero con una nueva comprensión a veces. Volver atrás no significa recuperar lo que tenías. Significa aprender a encontrar un nuevo lugar. Incluso en la tierra donde naciste, era inevitable. Algún día necesitarían hablar solos sin el ruido de la ciudad, sin miradas ajenas, sin Miguel, sin recuerdos interviniendo todo el tiempo. Clara lo sabía, León también. Por más difícil que fuera, esa reunión tenía que realizarse, no por obligación, sino por respeto a todo lo que habían vivido. Fue Clara quien tomó la iniciativa. Un miércoles por la tarde, envió una breve nota a la modesta posada, donde León se hospedaba desde su regreso mañana, después de la escuela en el Roble. Y así, al día siguiente, al terminar las clases, Clara se dirigió al cerro donde empezó todo. El viejo Roble se mantuvo firme, como un centinela del pasado. Había sido testigo del primer beso, de la propuesta de matrimonio improvisada, de los votos que parecían eternos. Ahora, sería el escenario para una conversación que ninguno de los dos quería, pero ambos sabían que era necesaria. León llegó poco después, caminando lentamente. Llevaba una pequeña caja en un sasma. Cuando vio a Clara, se detuvo un momento, respiró hondo y caminó hacia ella.
sus ojos se encontraron y en ese momento no se pronunció ni una sola palabra, porque los ojos lo decían todo, dolor, cariño, admiración, anhelo y sobre todo, aceptación. Se sentaron bajo la sombra del árbol. El viento soplaba ligeramente y el olor del campo me resultaba extrañamente familiar. Durante unos minutos permanecieron sentados en silencio. Clara fue la primera en hablar. Nunca imaginé que este momento sería así. Yo tampoco, respondió mirando al horizonte. Cuando te fuiste, todo se detuvo, Anne, y te esperé, León. Esperé con todo lo que tenían, pero, con el tiempo, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. La vida pasó, León asintió. No había dolor en sus ojos, solo tristeza, sino una tristeza apacible, como la que llega cuando comprendes que no todo es como quieres. Lo sé, dijo, y no te culpo, Anne, de nada, Anne, yo solo necesitaba verte en escuchar de usted, entendiendo con mis propios ojos que todo estaba bien, o casi todo. Ella sonrió dulcemente. Me sentí culpable en tantas veces, pero comencé a comprender que la culpa no tiene lugar cuando simplemente sobrevivimos. León abrió la pequeña caja que llevaba. Dentro estaban las cartas que Clara había enviado, algunas arrugadas, otras casi ilegibles, pero todas guardadas como tesoros. Y, en la parte inferior, el aro de alambre, me quedé con todo. Cada día difícil, leo uno en voz alta. Why me, accord, DT, D2 so, de nuestro hogar que nunca existió. Eso es lo que me mantuvo adelante, dijo, con la voz quebrada Anne, pero ahora creo que necesito devolverte esto. Tomó la caja con cuidado. No se quitó el anillo del dedo, simplemente pasó los dedos por las cartas. Sintió el peso del pasado y estaba agradecida por ser amada tan profundamente. Lo que vivimos fue real, fue hermoso y nunca dejará de serlo, dijo con firmeza. Pero hoy, León, soy diferente, y tú también. Él estuvo de acuerdo. En la guerra vi cosas que cambiaron quién era yo. Cuando regresé, pensé que podía continuar donde lo dejé, pero me di cuenta de que el tiempo no espera. Y, en cierto modo, eso es bueno, porque estás bien, él está feliz. Y si hubiera sido con alguien que no fuera Miguel, tal vez me hubiera revelado. Pero él, Anne, es un buen hombre. Clara sonrió, emocionada así en él. Pero siempre serás mi primer gran amor. Nada cambiará eso. Al León la miró con ternura, y por primera vez desde su regreso, sonrió levemente. Una sonrisa de quien acepta, de los que entienden, que se despide con el corazón en paz. Tal vez éramos un amor que existía para enseñar, dijo, no para durar, sino para mostrar lo que significa amar de verdad. Ella asintió. Los dos se levantaron y se abrazaron por un largo rato. No como pareja, pero como dos supervivientes de una misma historia. Cuando se marcharon, no se despidieron. Ellos simplemente sonrieron, porque sabían que, a partir de ahora, sus vidas seguirían caminos diferentes. Pero aquel encuentro, en aquella colina, selló todo con la delicadeza que solo los amores verdaderos, incluso los que no terminan juntos, pueden tener. León caminó por el camino con pasos firmes, como si finalmente tuviera dónde pisar. Clara se quedó allí un rato más bajo el roble, mirando al horizonte, y por primera vez sintió que el pasado finalmente podía descansar. El encuentro en la colina había dejado huellas silenciosas. No se derramaron lágrimas frente al roble, pero Clara lo supo. En lo que ella y León habían vivido allí fue una despedida, no declarado, no oficial, pero definitivo. Ese abrazo cerró no solo un capítulo, sino una era, y aún así había algo sin terminar. Había palabras que aún no se habían dicho, dolores que quedaron ocultos por la madurez del reencuentro, y una parte de ella necesitaba hablar. Necesitaba decir en voz alta todo lo que, durante tanto tiempo, quedó atrapado entre el miedo, la culpa y el silencio. No bastaba con ver a León, necesitaba hablar. Mira los ojos y, esta vez, di toda la verdad, sin filtros, sin protección, sin pelos en la lengua. Fue un sábado por la noche, pocos días después del cerro, que Clara acudió a la posada donde se hospedaba Leona. En el cielo estaba despejado y la luna alta. Ella vaciló frente a la puerta durante unos minutos en casi regresa, pero dio en el blanco. León la abrió. Estaba descalzo, vestía una camisa sencilla y tenía el pelo desordenado. Él sonrió cuando la vio, pero la sonrisa fue cautelosa. Clara entró y se sentó en una silla de madera contra la pared. Se sentó frente a ella en silencio,
esperando. Necesitaba hablar contigo, comenzó. En verdad, él puede hablar, él siempre podría. Clara se miró los dedos entrelazados, respiró hondo. Cuando te fuiste, todo estaba en pausa, ¿sabes? Te esperé con cada parte de mí, hasta donde llegué. Pero cuando el silencio de tus cartas se prolongó, comencé a derrumbarme por dentro. Empecé a sentirme enojado, león en ira ante la guerra, enfado conmigo mismo. Ira, porque te amé tanto que te olvidaste de mí. León escuchó sin interrumpir. Sus ojos nunca dejaron los de ella. Recé todas las noches para que regresaras, pero al mismo tiempo tenía miedo de lo que encontraría si regresabas. Miedo a no volver a ser el mismo. Miedo de decepcionarte tragó secamente. Y eso fue lo que pasó. Se inclinó un poco hacia adelante. Nunca me decepcionas, Clara, nunca. A veces me siento así, admitió, porque aunque sabía que no era culpa mía, me volví a enamorar. Why? Eso todavía me duele, no por Miguel, pero para ti, por todo lo que construimos, por todo lo que no pudimos terminar. León asintió lentamente. También me preguntaba qué habría hecho si hubiera seguido adelante. Why, la verdad es, no sabía qué esperar. Quería encontrarte exactamente como te dejé, pero eso sería injusto, tan egoísta, porque he vivido un infierno, pero tú también. Y el tuyo se quedó en silencio y constante. Clara respiró, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Todavía te quiero, pero no de la misma manera. Y necesitaba decírtelo mirándote a los ojos. Fuiste el gran amor de mi vida, León. Solo que ahora eres parte de mí, ya no el todo. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que aparece cuando se dicen las verdades y lo único que queda es aceptar. León se pasó la mano por el pelo. Pensé que volvería y que estarías ahí, esperándome, pero ahora veo que el tiempo ha pasado, que has crecido y que tal vez lo que teníamos solo existía en ese momento, y eso está bien. Ella lo miró aliviada porque finalmente hubo comprensión. Ira es mi hogar, dijo con los ojos llorosos, y quizás siempre lo será, pero hoy elegí construir otro, y eso no significa que te amara menos, simplemente significa que sobreviví. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. La luna iluminó parte de su rostro, dejando al descubierto los surcos dejados por la guerra. La guerra me enseñó a luchar en sobreviviente, olvidándome de mí mismo, pero creo que lo más difícil fue aprender a perder y ahora estoy aprendiendo a perderte, despacio, en paz. Clara también se levantó, se acercó a él, tocó su mano. No me perdiste, simplemente me encontró en otro lugar. Se abrazaron, y esta vez el abrazo fue más fuerte, más íntimo, como dos viejos amigos que se aman profundamente, pero saben que sus caminos ahora van en direcciones diferentes. Gracias por venir, susurró León, por decirlo todo, por Sierra Nosto. Esto vale más que cualquier final feliz. Ella sonrió. A veces la verdad es el mejor final. Cuando salió de la habitación, Clara se sintió alegre. Aquella conversación, la más difícil de todas, los había liberado a ambos. No se trataba de olvidar a se trataba de seguir con dignidad, con cariño, con respeto, y eso, en sí mismo, ya era un tipo de amor. Al día siguiente de la conversación, Clara caminaba por la ciudad con una paz que hacía mucho tiempo que no sentía. No fue exactamente felicidad, sino un sereno. Alivio. Se había quitado un peso, no solo de mis hombros, sino de mi alma. Enfrentar a León, abrir su corazón, escuchar su dolor y revelar el suyo. Eso fue lo que finalmente la liberó de años de silencio. Su historia había recibido el cierre que merecía. Y para León, ese cierre no fue el final, fue el comienzo de algo nuevo, aunque indefinido. Ahora comprendía que la guerra no solo le había robado el tiempo que pasaba con Clara, ella los había cambiado a ambos de diferentes maneras. Los dos tuvo la culpa de eso. A la mañana siguiente, León escribió una carta, no porque esperaba que lo leyeran con lágrimas o lo guardaran para siempre, sino porque necesitaba decir lo que quedaba. Con calma, la dejó en la puerta de Clara antes del amanecer. Clara la encontró a última hora de la tarde, regresando del colegio. Se sentó en el banco del porche, abrió el sobre y leyó en Clara. Esta carta es diferente a las que escribí durante la guerra. No está lleno de anhelos desesperados ni de promesas para un futuro que desconocemos. Es solo una simple carta de un hombre que regresó más destrozado de lo que imaginaba, pero que ahora comprende. Fuiste mi salvación en muchos momentos. Tus palabras me mantuvieron vivo. Tu recuerdo me dio fuerzas
E incluso ahora, saber que estás bien, que me seguiste, me consuela, porque me di cuenta de que el verdadero amor no requiere posesión. Quiere la felicidad de la otra persona, incluso si eso significa darse por vencido. Te perdono si aún es necesario. No porque amaras a otra persona, porque eso nunca fue un error, sino porque te sentías culpable por algo que nunca merecías. Y yo también me perdono por partir y creer que el tiempo nos esperaría. La guerra me hizo creer que si vivía todo estaría bien, pero la vida es más compleja. Gracias por todo. Gracias por amarme como lo hiciste, por esperarme, por dejarme ir cuando viste que estaba bien. No te tomo como un dolor, sino como un dulce recuerdo, Anne, y viviré con eso. Con gratitud, con cariño, León. Clara leyó la carta hasta el final sin interrumpir. Cuando terminó, cerró los ojos y dejó que brotaran las lágrimas, no de dolor, sino de reconocimiento. Ese era el amor en estado puro, el que comprende, el que perdona, el que no cobra, el que acepta al otro en todas sus fases. Puso la carta en la misma caja donde guardaba las antiguas, ahora envueltas con una cinta azul. Era un símbolo, un cierre, una vida que no había sido en vano. Días después, León decidió que era hora de irse. En la ciudad era demasiado pequeña para reconstruir la vida entre recuerdos. Necesitaba aire fresco, espacio, un lugar donde dejar de ser el hombre que volvió de la guerra y ser simplemente León. Antes de Hearst fue al colegio a despedirse de Clara. Esperó hasta el final de la clase, cuando los niños ya se habían ido. Ella lo vio en la puerta y sonrió, esa leve sonrisa de quien no guarda rencor. ¿De verdad vas a ir?, preguntó, sabiendo ya la respuesta necesaria. Aquí todo te tiene a ti ahí, y necesito descubrir quién soy ahora, más allá de eso. Ella asintió, entiendo. León la abrazó por última vez. Un abrazo firme y sincero. Todavía había amor allí, pero un amor diferente. Un amor que se había convertido en respeto, cariño, historia compartida. Gracias, Clara Ann, por todo, y por perdonarme también. Ella lo miró a los ojos. No había nada que perdonar. Has vuelto, y fue lo suficientemente valiente para afrontarlo todo. Esto, León, esto es más noble que cualquier victoria. En el campo, él sonrió esta vez, de verdad, y luego se fue, sin lágrimas, sin escena dramática, sin promesa de regreso. Acabo de salir, porque a veces el mayor gesto de amor que puedes tener hacia alguien es dejarlo ir en paz. Y eso, Clara lo entendió profundamente. Ese mismo día, Clara se sentó con Miguel en el balcón, bajo el cielo rosado del atardecer. Ella le contó todo, con calma. Miguel escuchó, sin interrumpir. Al final, él simplemente le tomó la mano. ¿Estás bien?, preguntó. Por primera vez en mucho tiempo. Lo soy, respondió ella. Y en ese silencio compartido, se dio cuenta de que el verdadero amor no teme al pasado. Acoge, comprende y construye el presente a partir de las verdades que la vida entrega. No había ninguna multitud en la estación. No se agitaban pañuelos ni se gritaban promesas contra el ruido del tren. Solo el cielo despejado, el sonido de las vías y el silencio de un hombre que por segunda vez abandonaba esa ciudad. Pero esta vez no fue la guerra. Lo que se lo llevó fue la vida. León no llevaba un bolso pesado. Solo tenía una mochila con algo de ropa, algunos libros y la caja con las cartas de Clara, que ahora representaba algo diferente, ya no la esperanza de un retorno, sino la certeza de que un amor vivido de verdad nunca se pierde. No iba a huir del dolor, sino a encontrarse a sí mismo. En la taquilla compró un billete para una ciudad vecina. No demasiado lejos, pero sí lo suficiente como para respirar. León necesitaba anonimato. No ser el niño de Clara ni el soldado que volvió demasiado tarde. Solo quería ser León así. Un hombre que perdió, sí, pero que también sobrevivió y estaba dispuesto a empezar de nuevo. Mientras esperaba, miró a su alrededor. La estación parecía más pequeña ahora. Las viejas paredes, la desgastada plataforma de madera, los bancos con nombres garabateados, todo parecía contener una parte de él, un pedazo de lo que había sido antes de la guerra. Ahora, dejó allí no solo los recuerdos, sino también el peso que cargó sobre sus hombros durante tanto tiempo. Recordó el día que se fue por primera vez. Gritó Clara, tomándose las manos como quien intenta aferrarse al destino. Había prometido regresar, y volvió, pero nunca imaginó que el regreso no sería un reinicio, sino un cierre. Se dio cuenta demasiado tarde de que la guerra
no solo destruye ciudades, devora las pausas de la vida, y cuando vuelves, lo que antes era una pausa, ahora es otra historia. Fue en ese momento, entre reflexiones y recuerdos, que escuchó unos suaves pasos detrás de él. Se giró y vio a Claran solo con un abrigo ligero y el pelo recogido de forma sencilla, como siempre hacía en los días fríos. Había algo en sus ojos, ni tristeza ni alegría, sino algo profundo, a una especie de paz. Pensé que vendría sin despedirte, dijo, con una leve sonrisa. Pensé que sería más fácil de esa manera, respondió. Quizás lo fue, Anne, pero no sería justo. Leon, ella se acercó y se paró junto a él, con la mirada fija en las huellas, como si ella también quisiera mantener ese momento en silencio. ¿Ya sabes a dónde vas?, preguntó ella. Aún no. Empezaré poco a poco trabajando con las manos, tal vez en un taller, tal vez en el campo. Necesito tierra, cosas reales. Después de vivir tanto tiempo con miedo, quiero aprender a vivir con calma. Ella sonrió. Lo lograrás, Anne, eres fuerte. No tanto como tú, Anne, te quedaste. Anne sobrevivió al vacío y supe amar de nuevo. Esto requiere más coraje que afrontar cualquier batalla. El tiempo parecía agotarse solo para permitir esa despedida. No hubo besos, Anne, sin promesas. Solo dos corazones que se reconocieron y ahora sabían cuándo soltarse. El tren silbó a lo lejos. Leon se volvió hacia ella. Le tocó ligeramente la cara con las yemas de los dedos. No había deseo, sino cariño. Ese gesto fue una especie de bendición silenciosa. Gracias por todo, Clara, por ser mi hogar y por mostrarme que puedo construir otro. Siempre serás parte de mí, Leon. No importa dónde estemos, vivirá conmigo, en algún rincón tranquilo de mi corazón. Él sonrió, tenía los ojos húmedos. Cuídalo mucho, dijo refiriéndose a Miguel. Él te ama, se puede ver, y te lo mereces. Han un amor que permanece. Anne, ella sintió. Y mereces suficiente amor. Eso empieza de nuevo. Que no tienes que volver de ningún lado, legó el Tierran. Las puertas se abrieron con un clic metálico. Leon recogió su mochila, echó un último vistazo a su alrededor y luego subió las escaleras. Clara se quedó quieta en el andén. No saludó. Se limitó a mantener la vista fija hasta que el tren desapareció en la curva. El viento soplaba ligeramente y en ese aliento sintió que algo salía de ella en un viejo dolor, un anhelo estancado, una culpa silenciosa. Leon se fue en silencio, pero dejó paz en el lugar donde antes había ausencia. Y Clara se quedó. Anne, ya no espero nada, ya no me arrepiento de nada. Simplemente viviendo, con un corazón que, a pesar de tener cicatrices, late con esperanza, con amor. Anne, realmente el León, continuó su viaje con el corazón más alegre, pero todavía había algo dentro de la mochila que pesaba más que cualquier recuerdo. Anne, una carta escrita en el campo de batalla, en uno de los días más difíciles de su vida. Lo había guardado celosamente, con miedo, con esperanza, pero nunca lo envió. La carta era para Claran. Fue escrito en un refugio improvisado, a la luz de una vela apagada, en medio del sonido lejano de las explosiones. Fue la noche en que León pensó que no volvería. Estaba herido, tenía fiebre, y el mundo que lo rodeaba parecía a punto de desmoronarse. Nada era seguro. Solo el deseo, si no regresaba, de dejar al menos una parte de él con ella. Ahora, años después, en esa nueva ciudad donde comenzaba nuevamente su vida, León volvió a abrir el sobre cerrado. Los bordes estaban amarillentos y la pintura estaba ligeramente descolorida. Leyó, por primera vez desde que lo escribió, las palabras que nunca tuvo el valor de pronunciar. Mi Clara, si estás leyendo esta carta es porque algo ha salido mal, o tal vez finalmente he aceptado que no volveré. No sé qué día es, perdí la cuenta. Solo sé que afuera todo parece frío y oscuro, y adentro, lo que me mantiene caliente es tu recuerdo. No sé cómo explicar lo que viví aquí. Creo que ni siquiera quiero hacerlo. Algunos recuerdos no están destinados a ser compartidos. Simplemente existen y nos acompañan. Pero a pesar de todo, siempre has sido mi refugio. Te escribo para decirte que me salvaste. Que el recuerdo de nuestros días, de tus manos ajustando mi cuello, de tus risas los domingos en el mercado, eso era lo que me mantenía de pie. Mientras muchos se dieron por vencidos, yo me aferré a ti. Si no vuelvo, Clara, sígueme. Por favor, sigue amar de nuevo, construir la vida que soñamos, aunque sea con otras manos. No cargues con culpa. Eres demasiada luz para vivir a la sombra de una ausencia. Y si un día encuentras a alguien que te mire
Ve con el corazón abierto, porque sí te amé, Clara. Fue para que aprendieras a amar de nuevo. Gracias por todo, por cada gesto, cada palabra, cada espera. León volvió a doblar la carta, pero esta vez no la metió en su mochila. Lo colocó sobre la sencilla mesa de la casa de huéspedes, donde la carta ya había cumplido su propósito y tal vez ahora podría dejarla ir. Al día siguiente, salió por la mañana y caminó hasta el río en la nueva ciudad, el mismo tipo de río que él y Clara solían visitar. Se sentó en la orilla, observó la corriente y luego soltó con cuidado la carta, dejando que el agua se la llevara, no como un lamento, sino como un rito de iniciación. Ya no era necesario pronunciar esas palabras, porque todo lo que estaba escrito, de alguna manera, ya había sido vivido. Se dedicó a la escuela, cuidaba la casa con Miguel, caminaba descalza por el jardín y a veces se sentaba bajo el roble, solo para pensar. Ella nunca supo la existencia de esa carta, pero en el fondo sentía que León todavía la llevaba consigo, no como una ausencia, sino como una presencia sutil y gentil que había sido importante y ahora descansaba en paz. Pasó el tiempo, los dos lo siguieron, diferentes, pero con el mismo sentimiento en gratitud. Y así termina la historia de un amor que fue interrumpido, pero nunca desperdiciado. Un amor que enseñó, que moldeó, que fortaleció. Un amor que, si bien no duró para siempre, vivió lo suficiente como para ser eterno en la memoria de los dos corazones que lo compartieron. Porque hay historias que no necesitan terminar juntas para estar completas. Y hay cartas que, aunque nunca lleguen a ser entregadas, dicen todo lo que hay que decir. Si esa historia te conmovió de alguna manera, si te despertó recuerdos, te trajo lágrimas, esperanza o comprensión, te pido algo simple en devuelve. Deja un me gusta, comparte con alguien que también necesite sentir todo esto y suscríbete al canal. Esto me ayuda a seguir brindándoles historias que no solo entretienen, sino que transforman. Aquí, cada video está hecho para tocar el corazón, para recordar que, incluso entre pérdidas y nuevos comienzos, el amor verdadero deja marcas que el tiempo nunca borra. Gracias por estar aquí y hasta la próxima historia.